Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Cecilia Pereira y este audio va a corresponder a la clase sobre fiebres hemorrágicas virales. En particular, vamos a ver aquellas fiebres hemorrágicas producidas por arenavirus. Son varias las familias de virus que pueden generar fiebres hemorrágicas. En este caso, lo que respecta a los arenaviridae, estos son ARN-virus, hay varios que son patógenos para el hombre. Lo importante es que este tipo de virus generan infecciones persistentes en sus roedores, que son los reservorios naturales de este tipo de virus, y justamente estos reservorios, cuando tienen contacto con el hombre, es como van a generar la transmisión de este tipo de enfermedad. Habitualmente podemos tener ya sea de infecciones que son inaparentes o subclínicas a enfermedades de alta mortalidad. Por eso que es importante saber cuáles son estos virus que nos pueden infectar y sobre todo aquellos que puedan estar dentro de la región de Argentina. Como ven acá en este cuadro, que está tomado del libro de Carvajal, de Virología Médica, que también es la bibliografía utilizada junto como en su momento, como les comenté, en el caso de hantavirus. En este caso, los aerovirus patógenos para el hombre, tenemos ahí en primer lugar al virus Junín, es el virus que está descrito en nuestra región, en Argentina, sobre todo en la área endémica que es la pampa húmeda. La enfermedad que va a producir el virus Junín se llama fiebre hemorrágica argentina. Anteriormente se llamaba mal de los rastrojos o también mal de O'Higgins, teniendo en cuenta porque, bueno, justamente O'Higgins es una zona donde se comenzó a describir la enfermedad. Y el mal de los rastrojos significa justamente porque estos roedores, que son los reservorios naturales del virus, cuando posterior a la cosecha todo lo que queda en el suelo, que tiene que ver con los restos de pastos o todo posterior a la cosecha, se llama rastrojo. Entonces justamente después de una cosecha llegan los roedores, ahí eliminan sus excretas y de esa manera después el contacto del hombre con ese tipo de excretas contaminadas es lo que va justamente a generar la infección. Lo que respecta al reservorio, es también un roedor, ahora lo vamos a ver. Habitualmente este roedor vive en la zona rural, por eso que hay áreas endémicas más de tipo agrícolas que están generándose esta infección. Y la transmisión, como les digo, puede ser roedor de roedor o también roedor, por supuesto, humano. Después van a haber otros tipos, por ejemplo, el virus machupo es más de Bolivia. Otro virus que puede tener en Venezuela, que es el virus guaranito, que ven como todos de alguna manera generan la misma, fiebres hemorrágicas, solamente la diferencia está en que dónde está localizado en función del virus que se va a detectar. Pero ven que casi todos estos tienen como reservorio roedores y la transmisión siempre va a ser roedor humano. Y siguiendo con el cuadro en lo que respecta a qué tipo de virus podemos tener dentro de los arenavirus, qué tipo de enfermedades y cuál es la mortalidad, van a ver que el virus Lassa, este es un virus que está predominantemente en el área de influencia es África Occidental, la tasa de mortalidad también es de 20%, ahí obviamente que la denominación de la enfermedad se llama fiebre hemorrágica africana de Lassa, también tiene su roedor y lo mismo, acá el problema es que la fiebre de Lassa puede generarse ya sea contagio roedor-roedor, roedor humano y también interhumano, que este es el gran problema cuando se genera este tipo de contagios porque es más difícil el control de la transmisión. Después tenemos otros dos que son el LSM, que es el virus de la llamada coriomeningitis linfocitaria, otro virus que va a generar sobre todo cuadros neurológicos predominantemente, meningitis, pero también puede haber compromiso de los demás órganos. Se encuentra en América, pero también está en Europa y en Asia. También acá el problema es que la transmisión o la zona de influencia es domiciliaria y lo mismo, acá tenemos también roedor humano, la manera de transmisión y en el interhumano, sobre todo los más afectados son los pacientes inmunosuprimidos severos trasplantados. Así que como verán, los arenavirus patógenos para el hombre son varios. Acá el que vamos a definir es el virus Jurín, que es el que justamente tenemos que estudiar porque es el que está predominantemente en nuestro país. Acá podemos ver el mapa de lo que tiene que ver con Latinoamérica, como les comenté, bueno, hay arenavirus en Venezuela, hay virus en Bolivia, en alguna parte de Brasil y en Argentina, si ya se abocados mucho más en Argentina, tenemos que pensar en lo que es la región de Pampa húmeda, afectando
Buenos Aires, Santa Fe y parte de Córdoba. Por lo tanto, ahora vamos a ver el virus Junín, que como dijimos forma parte de la familia de los Arenaviridae, y la enfermedad clínica que va a generar el nombre se define como fiebre hemorrágica argentina. Como les mencioné, la bibliografía consultada y la que ustedes van a tener que estudiar tiene que formar parte de este libro, que es el libro de Virología Médica de Carballal Ubiña, un libro, como les comenté, que es un libro argentino, escrito por virólogos argentinos, e inclusive muchos de estos virólogos que están escribiendo en este libro son los que formaron parte de todo lo que tiene que ver el desarrollo, el descubrimiento de este virus, el virus Junín, así que la información es vasta. La idea es que no hay cosas muy técnicas, pero es cierto que este virus, la única manera de ubicarlo en información tiene que ver con esto, con bibliografía argentina, ya que es un virus propio de nuestro país. Y además lo descubrieron investigadores científicos nuestros, han descubierto también el tratamiento, la profilaxis, así que es muy importante que podamos comprender que en este caso el argentino, los científicos argentinos han hecho un gran aporte a la comunidad científica. Y como siempre, empezando para lo que tiene que ver con el virus, lo tenemos que clasificar. Este es un virus de la familia Arenaviridae, del género Arenavirus, y como les digo, el virus que vamos a encontrar en nuestra región se llama virus Junín. Este es un virus envuelto, esta envoltura es de lipoproteica, en la cual presentan glucoproteínas virales que son antigénicas. El genoma es un ARN, como dijimos, un ARN virus, el cual son redondos, partículas redondeadas, y dentro de lo que tiene que ver con la estructura viral se encuentran algunos gránulos que se pueden ver a la microscopía electrónica, que son ribosomas de la célula, o sea que son algunas como partecitas, partículas que vamos a encontrar dentro del virus. También tiene varias proteínas, una nucleoproteína N, proteína Z, proteína polimerasa L, así que de alguna manera es un virus, como ahí tiene la estructura, tiene todo lo que se necesita para su replicación, pero por supuesto que necesita también la célula huésped para terminar de hacer todos los ciclos de replicación del virus y poder seguir siendo infectante. Si hacemos un poco de historia, este virus, el virus Junín, se describe primeramente en la década del 40, en 1943, se describe una epidemia muy importante sobre gripe en la zona de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, con una alta mortalidad, y ahí comenzaron justamente a discutir o preguntarse si había una nueva enfermedad que se estaba desarrollando. En la década de 50, en 1955, se define y se describe la enfermedad como les digo, mal de O'Higgins, también llamado mal de los rastrojos, y al final la definición completa va a ser fiebre hemorrágica argentina. En el año 58, en 1958, se logra aislar el virus, que se definió como virus Junín, y desde la década del 70 a la década del 90, una gran cantidad de años, 20 años, se ha podido aislar el virus, su genoma, también aislarlo los roedores, que son los reservorios, describir la patogenia, la clínica y lo más importante, poder tener un tratamiento específico y una vacuna. ¿Se acuerdan que para lo que es hantavirus, justamente lo que no tenemos es ni tratamiento específico ni tampoco tenemos vacuna? Así que comparativamente este tipo de fiebre hemorrágica con respecto al anterior, bueno, tenemos un poco más avanzado estas cosas que son muy importantes para generar que los pacientes, aunque se puedan infectar, puedan recibir un tratamiento específico y a la vez poder evitar que los más susceptibles se enfermen a partir de la vacuna. Siguiendo con lo que respecta a la epidemiología, en este gráfico, como van a ver, hay diferentes colores y marcados por décadas o por años. ¿Qué significa esto? Que a medida que fue pasando, en un primer momento el área era mucho más restringida, el área de influencia donde podíamos presentar este tipo de virus, este tipo de enfermedad, y como van viendo, a medida que vamos sumando años, se va viendo que el área de influencia cada vez es más importante. Actualmente, la población en riesgo para poder contraer esta enfermedad son 5 millones de habitantes, con 150.000 kilómetros cuadrados por superficie, y afectando áreas, por supuesto, muy pobladas como es Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Por eso es que es súper importante entender que justamente estas las áreas endémicas hoy por hoy y son las que tenemos que muchas veces consultar y preguntar cuando estamos ante la sospecha de una fiebre hemorrágica.
En el año por año se pueden, desde 300 hasta 3000 casos por año se puede notificar. Es una enfermedad de notificación obligatoria y tiene un pico estacional cuando en la época del otoño. Esto tiene que ver porque después coincide con la cosecha de maíz. Posteriormente, como les digo, a la cosecha de maíz se genera estos rastrojos que quedan, estas zonas de restos de tallos y de hojas que van a quedar en el campo. Aumenta mucho la incidencia de los roedores y esto justamente llegan los roedores. Los roedores, como tienen infección persistente, terminan contaminando la zona. Y ya que estábamos hablando de los roedores, el reservorio es el ratón de campo, el ratón maicero. Ahí tienen una fotito. El nombre científico es Calomis musculinus, difícil la verdad de acordarse. Bueno, como les digo, es un ratón, es el ratón que va a aparecer sobre todo en estas zonas posterior de las cosechas. ¿Cómo se va a transmitir? ¿Cómo es la vía de transmisión de este tipo de infecciones? Bueno, esto es muy similar a lo que vimos con hantavirus. ¿Se recuerdan que, como dijimos, el roedor tiene el virus para como en este caso vive la infección es persistente, entonces las excretas del ratón, la orina y la saliva contaminan las zonas de la cosecha, del terreno, y la persona, el humano, al inhalar este tipo de aerosoles puede justamente ingresar por vía inhalatoria y de esa manera el virus ingresa al hombre. Hay otro tipo de vía que es la cutáneo-mucosa. Esto más que nada tiene que ver con, puede haber escoriaciones en la piel del hombre, la persona trabajadora, sobre todo el trabajador rural, que justamente por esas escoriaciones lo mismo, puede ingresar el virus o lo mismo también puede ingresar por mucosas, por conjuntivas, por vía nasal, por vía oral. Por eso que cuando hablamos de la población de riesgo, no solamente son los trabajadores rurales y agrícolas que sin protección, que trabajen sin protección, que es lo que justamente lo que no puede pasar, sino también todo el personal de laboratorio que esté manipulando muestras de pacientes sospechosos, donde también tienen que tener una altísima bioseguridad para evitar que justamente este virus pueda ingresarle por mucosas o obviamente por la piel. Por eso que la manipulación de estas muestras tiene que ser bajo estricta bioseguridad. Entonces, como vimos, el reservorio elimina a través de sus excretas en el suelo. La persona toma contacto por vía de aerolización de esas excretas contaminadas. Así que la puerta de entrada habitualmente pasa por vía aérea, más allá de, como les dije, que también tiene la posibilidad de ingresar por vía cutáneo-mucosa cuando hay lesiones. El virus se disemina, se replica primeramente en el pulmón, después se disemina por vía linfohemática, así que donde más va a atacar son a los órganos linfoproliferativos, donde los que tenemos son el vaso, la médula ósea y los ganglios. En esas zonas, en esos tejidos, hay mucho título de anticuerpos muy alto. Hay también en las biopsias se ha visto que esos órganos tienen mucha necrosis linfoidea y además presenta, por ejemplo, en la zona de la médula ósea, una inhibición de la formación de las células, que es lo que se llama inhibición de la hematopoiesis. Por lo cual, ¿qué va a suceder? Al estar inhibido, al estar frenado el crecimiento, lo que se va a transmitir de alguna manera en los laboratorios es que va a haber plaquetas mucho más disminuidas y los glóbulos blancos, los granulocitos también. Así que un dato de laboratorio relevante va a tener que ver con la plaquetopenia y la leucopenia, producto de este problema, de la inhibición transitoria que genera el virus en la médula ósea. Y además, bueno, es un virus que da mucha viremia, una viremia muy prolongada, así que realmente es importante, interesante saber que estos pacientes, realmente estos son los órganos más afectados durante toda la infección. En lo que se refiere a la respuesta inmune, están disminuidos los linfocitos T y los linfocitos B, así que también genera una inmunidad, una inmunodeficiencia transitoria, por lo cual el virus, justamente, la viremia tiene que ver con eso, la virus persiste y se replica, ya que no hay nadie de defensas de nuestro organismo, del huésped, que pueda frenar al virus. Ya enfocados en la enfermedad, en la FCA, fiebre hemorrágica argentina. Esta es una enfermedad que, como les digo, también tiene varias fases, más o menos como les comenté con Hanta también pasa lo mismo. Acá son en caso 3 fases. Tenemos una primera fase que es la prodrómica, una segunda fase que es la definida como neurológica hemorrágica y una tercera fase que es la convaleciente.
La primera fase es un cuadro clínico bastante florido, aunque la verdad es que a veces no todos los síntomas aparecen, pero hay fiebre, hay escalofríos, hay dolor retroorbitario, hay pacientes que se sienten con falta de con fotofobia, o sea que no puede visualizar adecuadamente. Tenemos las conjuntivas, que va a haber hemorragia probablemente, con mucha congestión conjuntival. También las encías y las zonas del paladar van a tener enantemas y petequias, o sea que va a haber zonas de la zona de la vía aérea también congestionadas. Y la cara y toda la zona del cuello va a estar como más colorado, lo que se llama rubicundez de las facies. Y además vamos a poder tener pacientes con dolor abdominal, dolor, náuseas, vómitos y diarrea. Como ven, el cuadro es muy florido, puede parecer todo, alguna de las cosas, pero bueno, lo más importante acá es que ya sea la fiebre con mucho dolor retroocular y con algún tipo de zona de la cara, de la vía aérea, donde esté sangrante, con alguna sensación de enantema o petequiado, ya tiene que llamarnos la atención. La fase 2, que es la fase neurológica hemorrágica, se define así, es una fase que solamente entre el 20 y el 30% de los pacientes lo van a presentar, el resto van a recuperar sin ningún inconveniente, pasan de la fase prodrómica y después resuelven, pero bueno, hay algunos pacientes, como les digo, entre un 20 y un 30%, que no es así, que va a tener, por un lado, el cuadro neurológico. Esto es diferente a Hunter, porque Hunter no suele tener cuadro neurológico, donde vamos a ver un estado confusional, alteraciones, irritabilidad, alteraciones en lo que tiene que ver con la marcha, que es lo que se llama ataxia, temblores, hasta cuadros muy graves como son las convulsiones o justamente el cuadro de coma. Y la otra presentación que puede estar también asociada, conjunta, es la hemorragia, o sea, hemorragias en cualquier parte del cuerpo. Ahí están descriptas lo que puede suceder, ya sea en la vía digestiva, lo que es la hematemesis, o sea, los vómitos con sangre, la melena, que justamente es la catarsis de color negro, que tiene que ver con sangrado digestivo, epistaxis, sangrado de la nariz, hemoptisis es cuando el sangrado es el pulmonar, cuando hay tos y esa tos es sangrante, hematuria, el sangrado a nivel urinario, y la metrorragia, sangrados ginecológicos. Así que también estos pacientes, algunos pacientes puedan presentarse también con neumonías graves, sangrantes, donde bueno, cuando uno hace una radiografía va a encontrar muchos infiltrados que no tienen que ver con algo de secreciones, sino que tienen que ver con sangre. Así que el sangrado es algo de los que hay que considerar. ¿Por qué se genera el sangrado? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué se genera este tipo de situaciones? Bueno, justamente porque hay un defecto, una alteración de las plaquetas, como les dije primero, porque este virus inhibe la formación de las plaquetas y también porque hay una alteración en el funcionamiento. O sea, no solamente están menor cantidad de lo que tienen que tener, sino que las que tenemos están falladas, no funcionan adecuadamente. Y además también hay una alteración en la hemostasia, así que también alteraciones de la coagulación puedan generar y predisponer a las hemorragias en la fiebre hemorrágica argentina. En lo que respecta al sistema nervioso central, la verdad es que la patogenia no está muy bien clara, no está bien dilucidada, así que se cree que debe haber algún mecanismo inmunológico que genera que el virus va a generar este daño neurológico, pero realmente hoy por hoy todavía no se tiene claro de por qué se genera el cuadro neurológico y a qué debe. Y la tercera fase, que es la fase de convaleciente, ahí, bueno, los pacientes ya están recuperándose, pero algunos de ellos puedan presentar por un cierto tiempo la irritabilidad, la falta de astenia, de cansancio, trastornos de la memoria, que se llaman trastornos mnésicos, y en un bajo porcentaje, a veces en algunos pacientes, posterior a la transfusión con plasma, que es el tratamiento específico, puedan desarrollar el síndrome neurológico tardío, que justamente es un evento neurológico, pero no en la fase, como dijimos, neurológica, la fase 2, que es la fase más precoz, sino que justamente es más tardío, donde va a haber signos cerebelosos, que puede presentarse ataxia, alteraciones de los pares craneales e inclusive fiebre. Así que esto también es una de las cosas que, digamos, hay un efecto que pueda parecer adverso a punto de partida de un paciente que haya recibido la transfusión con tratamiento específico con plasma. Entonces, como ven, hay tres fases que acabamos de mencionar, la prodrómica, la neurológica hemorrágica y la convaleciente, y acá les mostró más o menos cuáles son las cantidades de los días, ¿no? La incubación de esta enfermedad puede ser de 1 a 2 semanas. Cuando ya comienza el virus a ingresar, invade al organismo, que esto ocurre entre las 2 a 4 días, ahí es cuando comienza a tener, como les dije, toda esta fase de la parte digestiva, algunas cosas de algias y
mialgias y astenia, lo que tiene que ver con la parte neurológica, y lo que les dije, todo lo que tiene que ver con piel y mucosas, donde está el enantema, la alteración en las encías, las petequias, lo conjuntival. O sea, esto puede pasar que en 1 o 2 semanas de que el paciente tuvo ese contagio, ese contacto de posibilidad de que se haya inhalado las excretas contaminadas, lo que puede suceder es que comienza a tener estos días. Y después, a los 3-4 días, aparece la fase de estado. O sea que ven que primeramente es una enfermedad que en los primeros 7 días comienza a tener muchas cantidades de síntomas. En la fase de estado, que también dura 3-4 días, más o menos todo lo que ya veíamos antes, lo que tiene que ver con la piel y mucosas, con el fenómeno central, sigue estando y a veces inclusive se acerva, se agrava la situación clínica. Y aparecen otras cosas como puede ser la parte renal, donde puede también haber falta de diuresis adecuada, oliguria, que se define eso. Hay determinación en la orina de algunas células muy redondas, bastante características, que son las llamadas células Milani, por quien lo ha descrito. Y en lo que tiene que ver con lo hematológico, esta plaquetopenia y estas alteraciones en la hemostasia también aparece. Así que, por eso les digo, a veces al principio podemos tener solamente el cuadro más banal de fiebre, escalofríos, dolor de flotro ocular, con algunas señales de hemorragias en alguna parte de las mucosas, y ya a los 3-4 días puede esto todavía agravarse. Por eso es que es muy importante la detección temprana de estos síntomas y que podamos asociarlos a fiebre hemorrágica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como siempre, el diagnóstico de estas infecciones tenemos 3 patas, de una manera. Hay que pensar en lo epidemiológico, claramente lo epidemiológico, no es que cualquier persona que venga con dolor de cabeza, dolor retroocular, vamos a pensar en una fiebre hemorrágica, tiene que estar en un área endémica. Entonces, y además ser una persona, ya sea un trabajador rural o una persona que pudo haber tenido contacto con estos roedores, o como les digo, personal de laboratorio que aunque no estén en el área endémica, pero bueno, que trabajen y manipulen estas muestras. En lo que tiene que ver con lo clínico, acuérdense que los primeros signos clínicos son bastante inespecíficos, pero bueno, fiebre, cefalea, retroauricular, astenia, mialgias en un trabajador rural en un área endémica, ya tiene que sospecharlo. Y en lo que respecta al laboratorio, el laboratorio más significativo es la leucopenia, o sea, los glóbulos blancos muy bajos, por menor a 4000, y la plaquetopenia también. Eso también es algo que un laboratorio, cualquier laboratorio lo puede determinar, así que es importante. Es cierto que hay otros virus que pueden generar leucopenia, que pueden generar plaquetopenia y todos estos síntomas. Así que ahí es donde hay que ver los diagnósticos diferenciales, porque algunos virus como que comparten los mismos síntomas. Y para pensar en el diagnóstico tenemos que buscar, decir, bueno, hacer la manera de llegar al diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, este es el centro de Maistegui, es el de enfermedades virales humanas, es un instituto nacional que se encuentra en Pergamino, que es realmente el centro donde hoy por hoy concentra la manera de diagnosticar el virus Junín, la fiebre hemorrágica, y además ofrecer el tratamiento y también la prevención. Así que el nombre se debe a uno de los investigadores que dio casi toda su vida al estudio del virus Junín y la fiebre hemorrágica. Así que, como les digo, tiene varias patas el diagnóstico. Pensar en lo epidemiológico, pensar el cuadro clínico que pueda ser compatible, ver si tenemos algún dato de laboratorio que también nos ayude, y en particular, y está remarcado ahí, cuando lleguemos al diagnóstico de certeza lo podemos hacer, ya sea por métodos directos o indirectos. En este caso se puede aislar el virus, el aislamiento del virus se puede hacer a partir de la sangre, del pedido agudo o en algunos órganos, si el paciente ha fallecido con un cuadro grave y uno sospecha que puede tener fiebre hemorrágica. Por supuesto que el diagnóstico y aislamiento del virus se debe hacer, como les digo, en laboratorios de referencia, laboratorios que tienen toda la bioseguridad disponible porque hay posibilidad de contagio, entonces justamente pueden probar en diferentes, ya sea en cultivos celulares o en ratones o en otro tipo de animal, pueden llegar a probar si el virus realmente genera el daño en el animal y de esa manera corroboran que lo que tenía el paciente es un diagnóstico certero de virus UNI. La otra manera es la identificación ya sea por inmunofluorescencia, neutralización del virus. También tenemos una RT-PCR también para que pueda detectarse el genoma del virus UNIL.
Y ya los métodos indirectos son los que justamente vamos a tener para el dosaje de los anticuerpos, la inmunoglobulina, la IgM específica que se puede detectar por inmunofluorescencia indirecta o por ELISA, puede darnos ya el diagnóstico, y la conversión serológica, que también es una de las cosas que podemos llegar a hacer de muestras apareadas, donde tenemos una muestra en la fase aguda y una muestra en la fase de convalescencia. También de esa manera se puede hacer el diagnóstico. Así que como ven, por supuesto que lo mismo que les dije siempre, digamos, es una enfermedad de notificación, así que todo lo que tiene que ver con las muestras que se tengan que remitir a este centro tienen que ir con todas las medidas de bioseguridad para llegar al diagnóstico. Este es un gráfico también tomado del libro de Carvajal, que van a ver que justamente tiene relación de los estudios que podemos hacer a los pacientes para hacer el diagnóstico en función de qué momento de la enfermedad está. Como siempre, en primera instancia, cuando el paciente está incubando, ahí no se puede tomar ninguna conducta porque el paciente no tiene síntomas. Cuando arranca la infección, como les digo bien, que la cantidad de días más o menos son 10 días, cuando inicia, ahí vamos a tener la viremia, o sea, es donde hay mucha cantidad de virus, así que y está la enfermedad clínica, así que cuando tenemos mucha enfermedad clínica, hay viremia, hay manera de buscar el virus de manera a aislar el virus, que hoy por hoy o se hace aislamiento por cultivos celulares, o como les dije, de los animales, ratones o caballos, o hacemos por RT-PCR. Después de que la enfermedad pasó y que ya el paciente está en fase de convalescencia, se ha recuperado, tenemos que pensar que tenemos la manera de detectar los anticuerpos. Y como ven, realmente los anticuerpos para el virus antijunín permanecen durante años elevados, así que no hay problema en que uno pueda hacer la detección. Por supuesto que si estamos ante la etapa aguda y tenemos que definir que el paciente tuvo esta infección, tenemos que tener la cero conversión. Una primera muestra en la fase aguda, una segunda muestra en la fase convaleciente y que haya una definición de que aumente los anticuerpos una importante cantidad para poder. Recuerden que en muchos lugares donde justamente son áreas endémicas, las personas pueden tener IgG ya positiva, lo que no implica que tengan infección, porque justamente ya puede haber tenido contacto con el virus y solamente están hablando de la situación serológica frente a esa situación. Así que es importante saber esto, que en la fase clínica, en la fase donde están los síntomas clínicos, podemos hacer sobre todo los métodos directos. Y cuando ya hay una fase de convalescencia, ya de recuperación, podemos hacer los métodos indirectos, que es la determinación de los anticuerpos. Para la notificación de casos, una notificación de caso obligatorio, bueno, la definición hoy por hoy es dentro del área endémica de la fiebre hemorrágica argentina o fuera, como definimos el caso, aquella persona que presenta síntomas que vamos a considerar dentro de 3 semanas previas, que es justamente más o menos estimado el periodo de incubación. Aquí llamamos caso sospechoso, cualquier síndrome febril específico, que tenga leucopenia, recuento de blancos menor a 4.000 y tenga menor a 100.000 de recuento de plaquetario. Y el caso confirmado es aquel caso que es este caso clínico con este tipo de laboratorio, pero que además ya tenemos la confirmación por laboratorio, o por aislamiento de virus, por detección genómica del virus o por la serología. En lo que respecta a tratamiento, vamos a tener, por suerte, un tratamiento específico también desarrollado por científicos argentinos, que justamente es la administración de anticuerpos específicos para este virus de plasma de personas convalecientes. Bueno, hoy por hoy con la pandemia está muy en boga todo lo que tiene que ver con el plasma de convaleciente. Bueno, esta es una de las enfermedades que ya tenemos antecedentes de que esto se genere, se desarrolló y se realiza. ¿Cuándo más o menos tenemos que pensarlo? Tiene que ser precozmente, antes del 8º día, así que tendría que ser en la fase prodrómica, donde podamos tener que pensar que el paciente tiene este tipo de infección y poder administrar el tratamiento. Donde hoy por hoy tenemos plasma de convaleciente, en el Instituto Maestegui. Ahí en Mar Pergamino se encuentra también el tratamiento, así que ante la confirmación, bueno, también el instituto nos puede proveer el tratamiento. El otro antiviral, que es la ribavirina, que también lo mencionamos con hantavirus, es un antiviral que se prueba para un montón de virus. En este caso no ha demostrado disminuir la mortalidad, como sí lo demostró el plasma de convaleciente, pero es cierto que reduce la viremia, así que en algunos pacientes por ahí hay una indicación lo que tiene que ver en aquellos que tardíamente han el diagnóstico y bueno, después del 8º día, ya que no se puede dar el plasma humano convaleciente, se le puede indicar ribavirina. Y por último, como les mencioné, además de que esta enfermedad por suerte tiene un tratamiento específico,
tiene una vacuna que también ha sido la que previene y que la verdad es que ha generado que cada vez haya menos cantidad de casos de fiebre hemorrágica argentina. La vacuna se desarrolla también en el Instituto de Pergamino, es una cepa de virus atenuado del virus Junín. Ahí están más o menos especificaciones de conservación. Lo que es importante que es una única dosis que se administra por vía intramuscular a nivel del deltoides y desde el año 2007 se encuentra en calendario, por lo cual, ¿quiénes son las personas que deberían recibir la vacuna Candid 1? Los adultos de entre 15 y 65 años que sean trabajadores rurales de las áreas endémicas y también toda aquella persona que va a trabajar más de un mes en actividades rurales de riesgo y también los personal de laboratorio. Todas estas personas son las que tendrían que recibir la vacuna. Este es un gráfico donde más que nada es para dar el ejemplificar que, bueno, como ven, tenemos por un lado las líneas azules son los casos notificados por fiebre hemorrágica argentina, las líneas amarillas son los que se han confirmado y lo que vamos a ver en la línea horizontal tiene que ver los años, desde qué año se ha determinado la infección, desde el año 1958, 61, 64, ven que ha habido inclusive brotes de fiebre hemorrágica argentina a lo largo del año y de estas últimas décadas, y más o menos, aunque es un cuadro viejo, llega hasta el año 2006, pero van a ver que en un momento, cuando tenemos la vacuna que comenzamos a utilizar en el año 1991, van a ver cómo descienden los casos realmente, descienden tanto los notificados como los confirmados. Por eso esto es súper importante, que seguramente también lo habrán visto con otro tipo de vacunas y otras infecciones, donde la vacuna realmente genera un impacto tan importante a la infección que justamente frena la manera de que vaya mucha más cantidad de pacientes que se infecten y que además desarrollen formas graves, que justamente en esta infección la tenemos. Así que de alguna manera este es un ejemplo de decir cómo pre-vacuna teníamos casos, muchos casos, y había confirmados, y post-vacuna ya cada vez los casos son menores. Existe algún tipo de efecto postvacunal, que algunos son locales y otros son generales. Los generales tienen que ver con un poco de cefalea, decaimiento, mialgia, o sea que de alguna manera la vacuna puede generar algunos de estos síntomas. Rara vez genera leucopenia y rara vez genera plaquetopenia. Y los locales tienen que ver todo con lo que es el dolor y la molestia en el sitio de inoculación. Pero lo mismo, son efectos muy frecuentes que de alguna manera haciendo el equilibrio entre el beneficio que produce la vacuna y el efecto que pueda generar, solamente se le advierte a la persona de estos efectos, pero que realmente le da un beneficio, es decir, de evitarse que se pueda contagiar de este virus y desarrollar, como les dije, una enfermedad muy grave hemorrágica. Y por último, siempre recuerden que cualquier vacuna que sea de virus atenuado, hay algunas contraindicaciones, quiénes son las personas que no podrían recibir, las embarazadas o en la etapa de lactancia, también toda aquella persona que tenga déficit inmunitario grave, algunas enfermedades crónicas tampoco, como así tampoco si ha tenido vacunación con virus en los últimos 30 días. Pero realmente el resto, pero bueno, como les digo, casi siempre la población blanco para este tipo de vacunas son los trabajadores rurales, que habitualmente estamos hablando de personas jóvenes, varones que no tienen tantas enfermedades. Así que de alguna manera no habría posibilidades de que se podrían vacunar sin inconveniente. Pero estas son las contraindicaciones de este tipo de vacuna. Bueno, y hemos llegado al final de la clase sobre fiebre hemorrágica argentina. En resumen, recuerden que esta es una infección por un virus argentino, un virus Junín, un virus que se desarrolló, que se aisló y que realmente se estudió con científicos argentinos, una entidad clínica que a medida que pasaron los años cada vez tenemos menos cantidad, por suerte, pero que hay que conocerla más que nada en las áreas endémicas, porque a veces si las personas no se vacunan o no se han prevenido para este tipo de infección, pueden desarrollarla y es parte de lo que uno tiene que conocer desde el ámbito médico. Ojalá que haya sido de ayuda y igualmente que esto sea una manera, una guía para después que ustedes puedan completar con lo que encontrarán en los libros. Muchas gracias.